Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de el canal. En esta ocasión vengo a hablaros de Clásicos del Mazmorreo, un juego de rol publicado en el año 2017 de mano de la editorial Other Selves. Título que por ende ya lleva un recorrido, ya tiene un tiempo en las estanterías de las tiendas especializadas y de los jugadores de rol de nuestro país, pero que, ¿por qué traemos a colación ahora? ¿Por qué publicamos ahora una reseña de este juego de rol que, seamos honestos, no es novedad, ya tiene su tiempo? Bueno, por tres razones importantes. La primera de ellas, porque este juego en las próximas semanas lo vais a poder encontrar reeditado, reimpreso en vuestras tiendas, ya que la tirada original se había agotado o estaba cerca de agotarse. Esta reimpresión, como veremos a continuación, va a tener una serie de cambios, sobre todo en ilustraciones y alguna que otra corrección, ¿de acuerdo? Pero en esencia es el mismo manual básico. No vais a tener problemas porque todo lo que mencione en esta reseña utilizando el material del manual básico original editado en 2017 es perfectamente extrapolable y se mantiene en la edición, en la reimpresión que se publique ahora. Como se ha reimpreso, como va a volver a estar disponible, pues yo creo que este es un buen momento para publicar esta reseña de Clásicos del Mazmorreo. La segunda razón por la que la publicamos ahora es porque ha sido en este tiempo en el que yo por fin me he podido detener a leer en profundidad y a sumergirme, verme inmerso en este Clásicos del Mazmorreo. Y la tercera, y sin duda alguna la más importante de las tres razones, es porque, bueno, para hablar de un buen juego de rol siempre hay tiempo. Da igual cuando se haga, porque sea antes, sea después, si el juego es bueno y merece la pena, oye, se puede hablar, no hay que, en cualquier momento, no hay que centrarse solamente en cuando sale a tiendas. Vale, antes de empezar con la reseña, y sin querer alargar mucho más esta introducción, un par de apuntes. El primero, estáis viendo esta portada. Esta portada es la de la tirada original de Clásicos del Mazmorreo en castellano, ¿de acuerdo? La de 2017. Esta es la que yo tengo, y es posible que sea la que muchos de vosotros tenéis, pero para los futuros compradores de Clásicos del Mazmorreo, tal vez os hayáis percatado que no es esta la portada que tenéis, sino que en su lugar, la portada que tenéis es esta de aquí, dibujada, ilustrada por San Julián. Esto es así porque siguiendo la corriente establecida por Goodman Games, que es la editorial original en inglés de Clásicos del Mazmorreo, Other Shelves ha optado por, con la diferente reimpresión, cambiarle la portada al manual. Esto es algo que Goodman Games hace, que cada vez que lanza una reimpresión de su juego de rol, Clásicos del Mazmorreo, pues hace una portada nueva o le pone una portada nueva, de manera que los aficionados puedan distinguir claramente cuál es la impresión que ellos tienen, qué tirada tienen, qué edición tienen, básicamente. Más allá de lo puramente estético, y que si eres coleccionista y quieres tener todas las portadas, pues te compran varias veces el mismo manual, que no es mi caso. Más allá de, ya digo, de todo esto, el juego de rol es el mismo y todo lo que digamos aquí es extrapolable a la tirada original o a la tirada nueva. Lo único que va a cambiar es eso, es esa parte estética y que sepáis que no pasa nada. Seguís teniendo el mismo manual básico que el resto de usuarios. Lo único que habrá algunos elementos que estén actualizados porque la edición de 2017 estaban un poquito ya, bueno, pues en estos años que han pasado se han desactualizado, ¿no? Como la sección referida a blogs, webs y demás cosas, ¿no? Que no tiene que ver con las reglas. Esta es una advertencia que quería hacer. La segunda advertencia, realizo esta reseña sin haber llegado a jugar el juego. Esto es algo que me da mucha rabia, en este caso en concreto, porque quería haber jugado una partida, o al menos una partida a Clásicos del Mazmorreo antes de poder realizar la reseña. No ha podido ser así, ya que todos los jugadores de mi entorno ya habían jugado o dirigido a Clásicos del Mazmorreo y no les he podido enchufar a ninguno la partida antes de hacer este vídeo. No obstante, me he empapado muchísimo de todas sus opiniones, de todas sus experiencias, para también interpretar muchas mecánicas que había leído en el libro, cómo les habían funcionado a ellos en partida. Y además, como este juego, tal y como veremos a lo largo de la reseña, de base, en cuanto a sistema, utiliza un sistema por mí bastante conocido, como ese sistema de D&D original, que podéis encontrar también en un juego como Aventuras en la Marca del Este.
al cual sí he dedicado mucho tiempo, bueno, pues más o menos sí me veo capacitado, tengo ese bagaje como para, aun no haberlo llevado a mesa todavía, poder ver por dónde pueden ir los tiros con muchas de las mecánicas que propone Clásicos del Mazmorreo. Ya digo, entre las experiencias que me han estado explicando y describiendo mis allegados, como la propia experiencia con los juegos en los que se basa este Clásicos del Mazmorreo. Ese apunte por un lado. El último apunte realmente no es un apunte, es una promo. Si estáis interesados en adquirir el juego, os insto a que os paséis por nuestra tienda patrocinadora Badarroll, que tiene las aventuras de Clásicos del Mazmorreo, tiene mucho rol y además tiene un excelente servicio. Y si vais de nuestra parte, seguro que hay algún código, porque a veces se utiliza códigos de estos de descuento y demás. Podéis, si no, con vuestras compras acumular puntos, en fin, un montón de cosas. Pasaros por allí y si queréis rol, comprarlo allí, que no os vais a arrepentir. Habiendo dicho todo esto, que se me alarga muchísimo la introducción a 6 minutos, vamos a pasar de una santa vez a la reseña y vamos a empezar con la edición física y la presentación visual de este Clásicos del Mazmorreo. Como siempre empezamos por la edición física y lo que tiene que ver con la presentación visual del título. En este caso estamos ante este manual de Clásicos del Mazmorreo, un libro en tapa dura, formato A4, como veis, grueso en cuanto a tamaño, consta de un gran número de páginas, de hecho consta de 492, si la memoria no me falla, aproximadamente tiene que constar de ese número, voy a ver. 463 es esta, unas cuantas más, pues que sean, sí, 470 aproximadamente. Como digo, tapa dura, como podéis estar viendo, aquí la contraportada. Esta edición tiene un marcador de tela que voy a pasar a mostraros en breve. Aquí está. Y en color así como plateado o gris. Y por supuesto el libro, eso sí, es en blanco y negro, con la excepción de la portada, la contraportada y las guardas interiores que podéis estar viendo aquí, ¿no? Una cosa que tenéis que acostumbraros de este libro es que al ser tan grueso cruje muchísimo en cuanto lo abrís, lo leéis, lo ojeáis, lo consultáis. Suena un montón lo que es el lomo por el pegamento que se va abriendo y se va despegando un poquito. Vale. En blanco y negro, como decía, la maquetación es un poco caótica, vamos a decirlo así. Es a doble columna, ¿de acuerdo? Pero es un libro que tiene mucho texto y además también tiene muchas tablas y encima tiene muchísimas ilustraciones. La división de los diferentes epígrafes no es la más acertada. Resulta un libro que tanto para consulta como en lo que tiene que ver con la lectura es no es lo más cómodo, no es el más cómodo con el que me he topado. Ya digo que es bastante caótico. Utiliza una maquetación y una manera de distribuir el texto bastante simple, vamos a decirlo así, y tiene que repartir tantos datos y tanto contenido que al final da una sensación de cierto desorden, ¿de acuerdo? Es mi experiencia con el libro, por lo menos. Muchísimas ilustraciones de autores muy variados. Incluso vamos a tener páginas con más de una ilustración en las mismas. Desde ilustraciones rollo tira cómica, vamos a decirlo así, de parodia, a cosas más serias. Las que se llevan la palma, pues las principales, las que vamos a encontrar en cada uno de los capítulos y en algunas páginas del libro, como esta mismo, de Doug Kovacs, que es el que mejor sabe captar todo lo que tiene que ver con la parte visual de Clásicos del Mazmorreo, le da la personalidad, le da la originalidad y tiene un tono así feísta, muy barroco, que funciona perfectamente en blanco y negro y que, insisto, le da muy bien el tono de locura, de algo. Me sale la palabra bizarro, aunque en castellano no sería correcto, ya que bizarro significaría valiente, pero
con su acepción en inglés, la acepción en inglés de bizarro, algo extravagante, extraño. Bueno, pues estas ilustraciones de Doug Kovacs son, a mi juicio, las mejores del libro y son las que realmente captan de mejor manera el tono que plantea el autor del juego con este Clásicos del Mazmorreo. Otro autor que está también muy bien es Stefan Poch, que vemos aquí, por ejemplo, en la ilustración, ¿no?, de Bubbles. De nuevo, otro que también tiene así un estilo feísta. Yo personalmente prefiero a Doug, pero también capta muy bien. Hay otras ilustraciones que a lo mejor ya son más serias, otras que son, como digo, un tono muchísimo más cómico, que a mí personalmente no me funcionan tan bien con la idea del presente juego de rol. Ya digo, sobresaliente, por lo menos notable, a nivel de presentación visual, de ilustración más que nada, pero la maquetación sí que para mí cojea. La edición, por lo demás, me parece notable el trabajo hecho por Odell Selves. Es un libro con un gran formato, bien editado en ese sentido. ¿Veis? Aquí Doug Kovacs en pleno apogeo. Ya digo, en lo que a presentación visual y edición se refiere, me parece un juego de notable. Tiene sus ciertas carencias, sobre todo en la parte de maquetación, pero por lo demás me parece que rinde a un gran nivel. Clásicos del Mazmorreo es un juego de rol que se engloba dentro de la corriente OSR. OSR, por sus siglas en inglés, significa Old School Renaissance o, traducido al castellano, Renacimiento de la Vieja Escuela. Es una corriente que surgió hace ya varios años, pero que todavía sigue muy activa, que viene a proponernos rescatar un estilo de juego muy particular, una manera de entender el rol también muy particular. Rescatar la experiencia que suponía jugar al Dragones y Mazmorras original, a aquel tipo de partidas de mazmorreo, de reunir a un grupo de aventureros, introducirlos en una mazmorra o estructura laberíntica, fuese cual fuese, cuevas, castillos, lo que fuese, pero una estructura laberíntica, con monstruos, con acertijos, con tesoros. Un tipo de aventura en el que mediante combates sin inteligencia venceríamos a los monstruos y superaríamos los acertijos, nos haríamos con tesoros, triunfaríamos limpiando la mazmorra, subiríamos de nivel, nos volveríamos más poderosos y acabaríamos viviendo nuevas aventuras en otros lugares contra otros seres, y así hasta que nos cansáramos. Un estilo de juego quizá más simple, pero que fue el primer estilo de aventura, el primer estilo de juego con el que contaron los juegos de rol. Y una manera de entender el rol en esencia que se había visto quizá diluida, difuminada por a lo largo de las décadas por la publicación de gran cantidad de juegos de rol que han ido aportando cada uno su grano de arena en esta industria, ¿no? Hemos ido recibiendo sistemas más complejos, más simulacionistas, otros mucho más simples. Hemos ido recibiendo publicaciones de juegos de rol que nos han enfocado ya no al mata-mata, sino a lo mejor a la narrativa, a la interpretación. Otros dentro del movimiento indie que directamente nos han hecho dudar, o mejor dicho, reflexionar sobre exactamente qué es una partida de rol, hasta el punto de cambiar y modificar lo que entendíamos por una partida de rol tradicional. Y dentro de este mare magnum, de esta vorágine, insisto, esta manera de entender el rol, de jugar al rol, la original, se había visto un tanto diluida, difuminada. De ahí surge la Old School Renaissance, ¿no? La vieja escuela, el OSR. El intentar volver a traer de vuelta esta manera de jugar al rol, estas publicaciones, estos juegos, en concreto el Dragones y Mazmorras original, para que mucha gente pueda volver a experimentar lo que experimentó cuando jugó por primera vez a aquel juego de rol en concreto. Claro, gente mayor, evidentemente, ¿no? Nostálgicos de esa época, pero una oportunidad también para que nuevas generaciones descubran esa experiencia que no estaba a su alcance.
Bueno, pues Clásicos del Mazmorreo, como decía al principio, estaría en esta vertiente, ¿no? En esta corriente del OSR, pero incluso dentro del OSR podemos ver que no todo el mundo la afronta de la misma manera. Por un lado tenemos los que realizan retroclones. En España, por ejemplo, podríamos hablar de Aventuras en la Marca del Este o Labyrinth Lord. Son títulos que lo que buscan o pretenden es traer directamente el Dragones y Mazmorras original. Le publican nuevas aventuras, le dan un mundo nuevo, claramente inspirado en los mundos que surgieron para Dragones y Mazmorras. Y lo que buscan es traer la experiencia que era jugar aquel juego sin adulterar. A lo mejor hay algún cambio para actualizarlo, pero ya está. Se De ahí viene el nombre Retroclone, ¿no? Es el mismo juego, es la misma experiencia. Otra manera de afrontar el OSR, a la que pertenecería en este caso Clásicos del Mazmorreo. Bueno, pues vamos a retomar aquel juego, pero vamos a introducir innovaciones, vamos a enfocarlo de forma novedosa, de manera que, aunque mantengamos el estilo y la experiencia original, vamos a hacerla nueva, vamos a aportar nuestro grano de arena, vamos a construir sobre los cimientos que dejó el primer Dragones y Mazmorras y a ver a dónde vamos a partir de ahí, hasta el punto de crear juegos de rol totalmente nuevos, como es este Clásicos del Mazmorreo, con ideas novedosas, con innovaciones que nos ofrezcan maneras de jugar al rol, maneras de jugar a partidas de mazmorreo, pues tremendamente originales y divertidas, sin necesidad de estar anclados a lo que se creó hace 40 años o más. No me acuerdo exactamente, que sé que fue en el 75, creo. Bueno, pues 40 años o más, ¿no? No, vamos a hacer algo diferente, pero manteniendo ese espíritu. En este sentido, Clásicos del Mazmorreo pertenece a esa segunda manera de entender el OSR. Y como tal, Clásicos del Mazmorreo carece de trasfondo. En su lugar, lo que nos vamos a topar es un título que cuenta con una serie de... Joder, aquí, no, bueno, da igual, no pasa nada. Que no cuenta con trasfondo. En su lugar, lo que cuenta es con una serie de directrices. Vamos a tener, por ende, un juego que, al menos de inicio, y en esto me explayaré un poquito más en breve, al menos de inicio lo que nos propone es un mundo de fantasía medieval. Nuestros personajes van a ser un grupo de aventureros que han nacido y vivido en un mundo de fantasía medieval. Por ende, llevaremos a clérigos, a guerreros, enanos, elfos, ladrones. No habrá distinción entre clase y raza, porque originalmente en el primer Dragones y Mazmorras no había esa distinción. Uno era un elfo o uno era un mago, uno era un guerrero o era un enano, pero no podía ser enano mago, o enano guerrero, o enano clérigo. ¿De acuerdo? Vamos a interpretar aventureros, por tanto, de un mundo de fantasía heroica tradicional. La particularidad, eso sí, es que no van a conocer un gran y vasto mundo, ya que, como nos dicen, en un mundo de fantasía medieval realmente la gente conoce sus alrededores y ya está. Una serie de directrices, por ende, a partir de la que crear nosotros nuestro propio mundo de fantasía y vivir aventuras en él. Otra directriz que nos propone es que nuestros personajes van a ser peones en una gran partida de ajedrez, un gran enfrentamiento cósmico entre las divinidades del bien, del mal y neutrales. Estas divinidades nos las inventaremos nosotros, pero como muchas de ellas, o vamos, como muchas de ellas no, pero como tienen una utilidad a nivel mecánico y de reglas en el sistema de Clásicos del Mazmorreo, aparecen varios ejemplos creados en este manual básico. Voy a dar un salto para que podáis ver algunas de ellas, ¿de acuerdo?
Y aquí se nos ofrecen, insisto, algunos de esos patrones sobrenaturales, de esas divinidades, esas, sí, entes cósmicos que están en conflicto permanente y para las que nuestros personajes solamente son peones en un tablero de ajedrez cuyas aventuras al final deciden la balanza en favor de un ente u otro. Bueno, pues aquí nos ponen algunos ejemplos, como es Bobu Bubbles o Azi Dahaka, a ver si le veo. Pero insisto, aparecen aquí porque a nivel mecánico tienen también su uso, tienen sus reglas. Pero es algo que tendremos que crear nosotros. Aquí aparecen 3 o 4 ejemplos desarrollados, otros 3 o 4 ejemplos a medio desarrollar y ya el resto nos dejan el trabajo a nosotros directores de juego para nuestras partidas. Esta es otra de esas directrices sobre la que construir nuestro mundo de fantasía medieval de clásicos del mazmorreo. Pero la gran genialidad que tiene Clásicos del Mazmorreo a nivel de trasfondo y que lo diferencia de muchos otros juegos de fantasía medieval que hay en el mercado e incluso de muchos otros juegos de fantasía, vamos, de mazmorreo que hay en el mercado e incluso a nivel de trasfondo, aunque no tenga trasfondo, lo sitúa un peldaño por encima de otros juegos que sí tienen trasfondo desarrollado, es el hecho de que Clásicos del Mazmorreo está basado en el apéndice N. Esto es algo que es posible que si habéis cogido el libro en una estantería de una tienda o habéis visto alguna promoción del mismo, hayáis leído la contraportada, o insisto, en alguna promoción, y os hayáis quedado pues patidifusos o perplejos. ¿Qué es eso del apéndice N? No tengo ni idea. Eso es porque hay que estar muy tullidito para saber qué es eso del apéndice N. Por fortuna, el autor nos lo explica en el manual básico de Clásicos del Mazmorreo. El apéndice N era un apéndice que estaba presente en el primer juego de rol, el primer Dragones y Mazmorras, en el que Gary Gygax citaba una serie de autores, de escritores, de novelas, que a él le habían servido de inspiración a la hora de crear Dragones y Mazmorras. Cuando el autor de Clásicos del Mazmorreo nos dice que su juego se basa en el apéndice N, lo que nos está diciendo es que su juego se basa en las historias de fantasía que inspiraron a Dragones y Mazmorras. No se basa, por ende, en Dragones y Mazmorras, se basa en las influencias de Dragones y Mazmorras. Y es ahí donde reside el movimiento quizá genial que tiene este autor y este juego en concreto. Porque si nos ciñésemos a basar nuestro juego de rol en Dragones y Mazmorras, estaríamos constreñidos por lo que es un título de fantasía heroica. Y esto es lo que pasaría, por ejemplo, con un retroclon, que al final podríamos crear un mundo maravilloso, no tengo nada en contra, a mí me gustan, pero que va a recordar siempre a lo que ya se ha creado con anterioridad. Con Clásicos del Mazmorreo, al utilizar esas lecturas inspiradoras que te cuentan con autores como Tolkien y sus obras del Señor de los Anillos o El Hobbit, así como otras como el Silmarillion, cuentan con gente como Edgar Rice Burroughs, con Pelúcidar, John Carter de Marte, Howard. John Carter de Marte es de Howard, creo. Bueno, no me acuerdo ahora. Conan sí es de Howard. Robert E. Howard. Vale. Más cosas. Michael Moorcock con Hawkmoon, La maldición de la espada negra. Es decir, toda una serie de Lovecraft con todos sus mitos de Cthulhu. Toda una serie de historias, relatos, novelas que supusieron los cimientos de lo que luego sería el género de fantasía en la literatura y que es lo que inspira a Gygax a crear Dragones y Mazmorras y que es en lo que tendremos que basarnos nosotros para crear nuestro mundo de Clásicos del Mazmorreo. ¿Cuál es la particularidad y la genialidad en todo esto? Pues que como son los padres fundadores de la fantasía, realmente, si leemos estas obras, algo que el autor del juego nos recomienda encarecidamente,
lo que nos vamos a topar es que hay muchos elementos que hoy son canónicos o ampliamente aceptados que en aquel entonces no lo eran, porque se estaban creando, digamos, estaban naciendo. Así, el propio autor de Clásicos del Mazmorreo nos invita a salirnos de nuestra zona de confort a la hora de crear un mundo o de crear aventuras para Clásicos del Mazmorreo. ¿Por qué los orcos han de ser todos verdes y con colmillos enormes? Pueden tener otro aspecto perfectamente. ¿Por qué nuestros personajes van a tener siempre que internarse en un castillo? A lo mejor descubren un extraño objeto que les transporta hasta otro planeta y viven aventuras en un universo de ciencia ficción, como le pasaba a John Carter de Marte, digamos, con alienígenas, con pistolas láser, con androides, monstruos que aparecen recogidos en el propio bestiario del manual básico de Clásicos del Mazmorreo. ¿Por qué? Porque nuestra mazmorra no acaba llevando mediante un portal a los personajes a una dimensión paralela, en la que se puedan topar con sus propios dobles y sean estos los villanos de la aventura. Porque no han de aparecer como enemigos los profundos o primigenios, sacados directamente de la obra de Lovecraft. Todos estos elementos, al final, nos ofrecen un abanico de posibilidades enorme a la hora de crear el trasfondo de las aventuras de Clásicos del Mazmorreo y hacerlas tremendamente originales. Y esto se ve reflejado incluso en las aventuras publicadas para Clásicos del Mazmorreo a nivel oficial. No es algo que se quede en el manual básico pero que luego no se explore. No, ni muchísimo menos. Se explora y eso es precisamente una de las razones por las que las aventuras de Clásicos del Mazmorreo son tan originales y tan interesantes y atraen tanto a la hora de dirigirlas y jugarlas. Porque sí que tienen, gracias a ser un juego basado en el apéndice N, ese sentido de la maravilla con el que contaba el primer Dragones y Mazmorras y que tristemente no tienen todos los juegos OSR, pero Clásicos del Mazmorreo consigue captarlo. A mí, personalmente, pese a que no tiene trasfondo, solamente por esta idea, sí que lo sitúa, tanto a nivel de trasfondo, como luego veremos a nivel de reglas, unos peldaños por encima de otros juegos de rol OSR similares, y lo alza hasta el sobresaliente. Pero esto es el trasfondo. Es el momento de hablar del sistema y de las innovaciones que introduce a nivel de sistema. Puestos a hablar de mecánicas, de sistema, de reglas, en Clásicos del Mazmorreo, me vais a permitir que para el presente vídeo me centre única y exclusivamente en aquellos elementos que caracterizan o que individualizan, diferencian a Clásicos del Mazmorreo de otros juegos de corte similar e incluso de otros juegos de fantasía heroica que podemos encontrar en el mercado. Es decir, que os hable de aquello que lo hace especial y lo hace notable y sobresaliente en comparación a esos otros sistemas. Porque si me pusiese a hablar en profundidad de todo el sistema de Clásicos del Mazmorreo, podríamos estar aquí hablando horas, horas y horas y veríamos que hay muchos elementos que son comunes a juegos como Aventuras de la Marca del Este, juegos como Dragones y Mazmorras mismamente, y no creo que aportase nada a nivel de información en el presente vídeo. Por eso me voy a centrar en estas mecánicas únicas y exclusivas en muchos casos de Clásicos del Mazmorreo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, eso sí, para que entendamos sobre qué fundamento, sobre qué tirada básica se construye todo el sistema de Clásicos del Mazmorreo, es hablar de lo que nos aparece en esta página referido como la regla básica, la tirada básica. Clásicos utiliza dados de 20. En realidad utiliza muchos más dados, pero para su tirada básica normalmente utiliza un dado de 20 y de lo que se trata es de superar con ese dado de 20 y los modificadores pertinentes, vengan estos dados por nuestras características, habilidades u otros motivos, superar una dificultad, una clase de dificultad prefijada por el director de juego
o bien una clase de armadura si lo que estamos intentando es atacar a un enemigo. A veces también tendremos que superar una clase de dificultad si somos los receptores de algún tipo de perjuicio, como pueden ser en el caso de las tiradas de salvación. ¿Que obtenemos un 1? Pues es un fallo automático. En combate podría ser también una pifia, lo que nos obligaría a consultar, a lanzar el dado correspondiente a la tabla de pifias y a consultar el resultado. Si es un 20 natural, es éxito automático y además tendremos que lanzar nuestro dado de crítico y consultar nuestra tabla de críticos para ver qué herida espectacular le hemos causado a nuestro enemigo. Esto básico es sobre lo que se construye el sistema de clásicos del mazmorreo. A muchos de vosotros, a nada que tengáis algo de bagaje en esto del rol, os sonará muchísimo. Ya lo hemos visto una y mil veces en Dragones y Mazmorras, en derivados de Dragones y Mazmorras. Es un sistema que viene funcionando desde hace muchísimo tiempo y tampoco requiere mucho cambio. Y como digo, es la tirada básica sobre la que se construye clásicos del mazmorreo. ¿Cuáles son las diferencias, por tanto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí el autor nos va a citar algunas de ellas. Yo voy a hacerlo rápidamente y luego me centraré y desarrollaré en aquellas que me interesa más. Una de ellas, como esto es un juego que es OSR, que busca emular esa experiencia original de D&D y en concreto está basado en el apéndice N, bueno, pues aquí contamos con un título en el que la clase y la raza son la misma cosa. No hay diferenciación entre clases y razas. No podremos ser enano clérigo. Si somos un enano, punto pelota. Y que además no existen puntos de habilidad, ni existen ataques de oportunidad, ni clases de prestigio, ni cosas de ese estilo que aparecieron en ediciones posteriores de Dragones y Mazmorras. A diferencia de la edición original, utiliza una CA positiva, es decir, aquí las clases de dificultad y de armadura van en positivo, lo que siempre es algo que es mejor. De hecho, la gran mayoría de gente que le propones utilizar el sistema clásico de la CA negativa, que yo me he encontrado, la inmensa mayoría te lo rechaza de base, así que lo suyo es utilizar la CA positiva como hace clásicos. Y luego tiene nada más que 3 tipos de tiradas de salvación, que son de fortaleza, reflejos y voluntad. Al contrario que otros juegos que tienen bastantes más. Veremos más adelante, en esta misma sección, hablaré en breve de todo lo que tiene que ver con la magia y los clérigos, que funciona de un modo muy distinto a como estamos acostumbrados en otros juegos de fantasía y en ediciones previas de D&D. Pero ¿qué mecánicas hacen único, a clásicos del mazmorreo que no aparecen aquí citadas? Que estas al fin y al cabo son las diferencias con otros juegos a los que he jugado antes, como bien dice el autor. Una de esas mecánicas son los dados molones. Y es que cuando estamos intentando emular la vieja escuela, hay un elemento que siempre pasa desapercibido. Y es el hecho de que las primeras veces, seguro que a vosotros os ha pasado, a nada que tengáis algo de edad, que jugamos al rol, y en concreto aquellos que jugaron a las primeras ediciones de D&D, no es mi caso, pero bueno, tuve una experiencia más o menos similar con la caja negra de Borrás, de Dragones y Mazmorras. Bueno, pues es un shock, era un shock importante el ver que ese juego se jugaba con unos dados la mar de extraños, que son los dados poliédricos, dados de 12 caras, de 20 caras, de 8 caras. Acostumbrado a todos los juegos de mesa que se jugaban con dados de 6 caras, de repente aparecía esto que utilizamos unos dados raros. No, lo siguiente. Esa experiencia, esa primera impresión de utilizar unos dados que no son los habituales, es algo que se ha perdido. Porque hoy en día estamos acostumbradísimos a ver dados poliédricos. Lo tenemos muy asumido. Y era una parte integral de la experiencia o la primera experiencia de ese primer juego de rol que era Dragones y Mazmorras. Y es algo que curiosamente no se ha visto reproducido en ningún título OSR del que yo tenga constancia hasta la fecha, salvo en clásicos del mazmorreo. Porque en clásicos del mazmorreo, para intentar de nuevo emular lo que suponía jugar con esos dados extraños, han utilizado una cadena de dados que, aparte de los dados poliédricos tradicionales, utilizan toda una serie de dados de caras extrañas, marcianas, que vamos a estar utilizando
para multitud de tiradas que se realizan en el juego. En este sentido, vamos a toparnos con dados de 7 caras, dados de 16 caras, de 24, de 30, dados que no son los habituales y de ese modo emular esa primera experiencia de jugar con unos dados que no eran los de siempre. Esto es uno de los elementos únicos de Clásicos del Mazmorreo que lo diferencian de otros juegos de rol. A mí es una idea que me encanta, aunque también tiene la parte negativa de que son unos dados pues que tienes que conseguir. El juego nos da las indicaciones para tirar con los dados tradicionales y obtener resultados en estos dados extra, en estos dados raros, en caso de que no los tengamos a mano, pero siempre es mucho más cómodo utilizar los dados aquí citados, ¿no? Y eso significa que hay que invertir en ellos, hay que comprarlos y que pues hay una dificultad ahí añadida. Pero bueno, es una mecánica que a mí en última instancia me parece positiva, más allá de la parte negativa que le podamos ver al respecto. Y como digo, es el único juego que le he visto que intenta emular esto en cuestión. A nivel mecánico, pese a los dados raros que puedo utilizar realmente como hemos visto con la tirada básica, Clásicos del Mazmorreo es un juego tremendamente sencillo. No nos puede dar esa sensación cuando lo abrimos, cuando pasamos las páginas y empezamos a ver las diferentes tablas que tiene, lo grueso que es el manual. eh, Nos puede dar la sensación, todos los epígrafes que hay dedicados a diferentes reglas, nos puede dar la sensación que estamos ante un juego tremendamente complejo y difícil de dirigir, pero lo cierto es que es una impresión totalmente errónea. Clásicos del Mazmorreo es un juego sorprendentemente sencillo. Ya digo que emula un juego, pertenece al OSR y emula un juego como era el Dragones y Mazmorras original, que si por algo se caracterizaba precisamente no era por ser complicado. No estamos aquí ante un juego tremendamente simulacionista, es un juego fácil. Tiene tablas, sí, hay muchas, pero nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos avanzando en el presente libro que muchas de estas tablas que aparecen distribuidas por el manual no las tenemos que estar consultando cada 2 por 3 en partida. De hecho, la inmensa mayoría ni siquiera las vamos a consultar en partida. De vez en cuando tendremos que consultar alguna, pero ya está. No es por ende un título complejo, ni muchísimo menos. Pedazo de ilustraciones que tiene. No me cansaré de repetirlo. Complejo ni muchísimo menos. Es muy sencillo, es muy fácil. Otro elemento que lo convierte en un juego muy diferente, muy único, es la introducción de los personajes de nivel 0. Esto es algo que ya desglosé y mencioné un poco más en detalle en el vídeo de crear un personaje que realizamos hace un par de semanas, que podéis ver aquí en este canal también, y que voy a resumir muy rápidamente aquí. ¿Qué significa eso de personajes de nivel 0? Bueno, una de las particularidades de Clásicos del Mazmorreo es que empezaríamos nuestras campañas, nuestras aventuras, no manejando a personajes de nivel 1, que ya serían aventureros formados, con una clase de personaje, con una serie de riquezas establecidas, habilidades establecidas, sino con personajes que son pues el barrendero del pueblo, el granjero, el panadero, el mercader, la costurera, gente corriente y moliente que ni muchísimo menos está capacitada para sobrevivir a los peligros de una mazmorra, pero que se reúnen en grupos relativamente grandes y deciden que ya está bien esto de trabajar a cambio de 4 duros y vamos a vivir, vamos a meternos en esa cámara del tesoro de la cual hemos escuchado 80.000 leyendas a lo largo de nuestras vidas y a saquear los tesoros que hay en ella. Esos son personajes de nivel 0. Personajes que cada jugador pues tendrá en su posesión alrededor de 3 o 4 y que irán muriendo a lo largo de las aventuras embudo, las aventuras de nivel 0, ya que están plagadas de trampas y peligros que irán liquidando a esos personajes. Y en la que los jugadores
pues tendrán que invertir sus recursos poco a poco y sabiamente para lograr que al final de la aventura tener al menos un personaje que haya sobrevivido. Una vez alguno de sus personajes, uno o varios, hayan sobrevivido, ese personaje se habrá ganado suficientes puntos de experiencia como para subir al nivel 1, ya será un aventurero de pleno, podrá escoger clase de personaje, obtendrá toda una serie de habilidades o poderes y empezará la aventura más tradicional que podemos ver en otros juegos de rol. Estas aventuras de nivel 0, estas aventuras en embudo, es una característica de nuevo única de Clásicos del Mazmorreo. Yo no la he visto de nuevo en ningún otro juego de rol de corte similar con el que me haya topado. Así que es otro de esos elementos que hacen de Clásicos del Mazmorreo algo que merece mucho la pena jugar y experimentar, aunque sea una vez en la vida. De nuevo es una idea muy interesante, muy divertida, que introduce su autor y que nos recomienda, igual que hago yo encarecidamente, probar al menos una vez, ya que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Ya digo, ese es uno de los elementos que lo diferencian. Pero otras mecánicas novedosas que aparecen aquí recogidas, sin duda, serían la de las clases de personaje. Las clases de personaje son las ya conocidas por todos. Realmente no introduce clases de personaje que se salgan de lo habitual, ¿no? Tenemos al elfo, el guerrero, el ladrón, el mago. ¿Qué las hace diferentes? Bueno, todas estas clases de personaje han sido retocadas por los autores para que resulte realmente interesante llevar un personaje de cualquiera de ellas. No vamos a toparnos aquí con clases de personaje mejores y clases de personaje peores. Todas y cada una son interesantes y todas y cada una de ellas tienen algún tipo de mecánicas o de habilidades que sin duda alguna van a resultar muy gratificantes de manejar en partida. Se me ocurre, por ejemplo, el guerrero. El guerrero o el enano, en otras ocasiones, siempre tienen la particularidad, ¿no?, de que a lo mejor son el típico personaje que sí, que tienes más vida que el resto, pero que se juegan de una forma muy simple. Todo lo que haces en última instancia es atacar y ya, llega tu turno y ¿qué haces? Ataco. Bueno, pues ya está. Se ha resuelto el ataque, venga, al turno del mago. Y el turno del mago tiene hechizos y hechizos para escoger y tiene que tirarse media hora escogiendo el hechizo que va a gastar, si es que va a gastar alguno. Porque a lo mejor si es un juego como por ejemplo Aventuras en la Marca del Este, a nivel 1 tiene nada más que a lo mejor un hechizo y entonces lo único que va a hacer es tirar con la ballesta hasta que llegue un combate en el que sí, gaste ese hechizo y venga, ahora hasta que no vuelvas a descansar no haces absolutamente nada más que disparar con la ballesta. Esa monotonía de manejar según qué clases y según a qué niveles, no la vamos a tener con Clásicos del Mazmorreo. Por poner un ejemplo, el guerrero. El guerrero en Clásicos del Mazmorreo tiene un dado especial que se llama dado de hazaña, que básicamente para lo que sirve es para que el jugador hablando de esta manera un tanto coloquial, se flipe y narre cómo su guerrero hace algún tipo de proeza, vamos a decirlo así, o hazaña atlética. Yo qué sé, por ejemplo, corro, cargo hacia mi enemigo, salto por encima de la mesa y justamente clavo el hacha en su cabeza nada más aterrizar. Bueno, eso puedes ver con el dado de hazaña, se puede hacer porque si tienes éxito con tu dado de hazaña, pues ha ocurrido. De hecho, te ponen ejemplos, los propios creadores del juego, de cosas que han ocurrido utilizando ese dado de hazaña. Por ejemplo, dicen, uno de nuestros jugadores utilizó su dado de hazaña para narrar cómo clavaba su espada en los ojos de un basilisco y de esa manera ya no podía convertir en piedra a sus aliados. Bueno, pues ese es un ejemplo. Otro ejemplo que te dice, otro de nuestros jugadores utilizó su dado de hazaña para cercenar la cola o intentar cercenar la cola de un escorpión gigante y así no envenenar al resto de sus compañeros y que no pudieran envenenar a ninguno de los jugadores. Otra opción. Hay otras cosas más locas, depende un poco de donde esté tu imaginación y la permisividad del máster. Son
pequeños añadidos que tienen todas y cada una de las clases que las hacen más interesantes de manejar, más interesantes de jugar. Pero, sin duda, quien se lleva la palma en este sentido y donde cambia muchísimo Clásicos del Mazmorreo con respecto a otros juegos de rol de corte parecido, es en su sistema de magia, tanto si somos magos, elfos o clérigos. Y voy a pegar ese salto porque creo que merece la pena y mucho que vayamos a esta parte del libro en concreto. Y no es baladí, ya que el capítulo de magia se come aproximadamente un 30, un 40% del libro de más de 500 páginas que conforma Clásicos del Mazmorreo. ¿Por qué? Porque hay muchos hechizos. ¿Cómo es esto de la magia? Bueno, pues una de las particularidades de Clásicos del Mazmorreo con respecto a otros juegos de rol y sobre todo con respecto a D&D, a la edición primigenia de D&D, la edición original, es el hecho de que si nos paramos a pensar cómo funciona la magia en ese juego en concreto, en Dragones y Mazmorras, nos damos cuenta que la magia es un recurso, que normalmente los magos o los clérigos tienen un número limitado de hechizos que pueden utilizar y que los van gastando. Tienen que memorizarlos en un libro en el caso de los magos, o tienen que prepararlos con antelación en el caso de los clérigos, pero los van gastando. Cada hechizo tiene un funcionamiento diferente. Hay algunos que funcionan automáticamente, hay otros que requieren tirada y no los recuperan hasta que no descansan en algún momento, ¿no? De manera que hay un tramo de aventura en el que hasta que esos personajes no descansen, pues no pueden recurrir a esas habilidades únicas que tienen ellos con respecto a otras clases y que se ven un poquito más vendidos en ese sentido. Clásicos del Mazmorreo desecha toda esta idea. Todo eso a la basura. No le gusta al autor. Para el autor, que de nuevo, insisto, lo dije en la parte de trasfondo, que él se basa y se inspira en los libros del apéndice N, el autor ve que la magia debiera ser algo, ¿cómo decirlo?, caótico, algo impredecible. Al fin y al cabo, los personajes magos lo que están haciendo es intentar controlar fuerzas que escapan a su control, que escapan a su habilidad. Energías de esos entes cósmicos que mencionábamos en la parte de trasfondo, que tienen una serie de efectos en el mundo material y que ellos, mediante una serie de rituales o de gestos o de palabras mágicas, pueden manifestar, pero que han de tener cuidado porque nunca se sabe qué efecto va a tener la magia por mucho que el mago dedique horas y horas a estudiar sus hechizos. En el caso de los clérigos, lo que están haciendo es pedirle a su divinidad que interceda por ellos. Esto también lo hemos visto en D&D, no es algo diferente, ¿no? Pero lo que sí sucede en Clásicos del Mazmorreo es que la divinidad las divinidades son caprichosas. Tú puedes rezar y pedirle que interceda por ti y que obre un milagro, pero eso no significa que ella automáticamente va a realizar siempre el mismo milagro. No. A lo mejor hoy está más caprichosa y decide que el milagro pues no tiene tanto efecto. O que el milagro es demasiado efectivo. O incluso está muy cansada de ti, de tus peticiones cada 2x3 y decide que hasta que aprendas algo de humildad no te va a conceder ningún tipo de... no va a interceder por ti en ninguna ocasión. Y veas que el clérigo ha aumentado tanto la reprobación de su Dios hacia su persona que se ve incapacitado a lanzar hechizos, a lanzar milagros, hasta que no la compense a su divinidad de alguna manera, le pida perdón de algún modo. Toda esa imprevisibilidad es lo que se destila en el sistema de magia de Clásicos del Mazmorreo. Y es que los hechizos, ya digo, no funcionan de igual manera que en D&D, como estaba explicando. Aquí los hechizos, pues los magos van a tener sus hechizos por niveles. Habrá hechizos a los que puedan acceder, hechizos a los que no. No tendrán que
tenerlos escritos en su libro necesariamente. Y porque lo use no significa que se vayan a gastar. Sin embargo, lo que harán los magos será, cuando quieran utilizar un hechizo, lanzar un D20, aplicar los modificadores pertinentes, igual que hace un guerrero cuando ataca, y dependiendo del resultado, bueno, lanzar un D20 o un dado de acción, porque según suban de niveles, a veces el dado de acción es un dado superior a un D20. Pero bueno, eso sería otro tema. Según el resultado, obtendrá unos beneficios u otros, es decir, unos efectos u otros. Puede ser que el resultado sea algo mediocre y que el hechizo, a ver si doy aquí un salto, por ejemplo, el hechizo que ha lanzado el mago no sea nada del otro mundo, por ejemplo, en este caso de el hechizo de agrandar, imaginemos que hemos sacado entre un 12 y un 13. Bueno, pues, ¿cuál es el efecto que se manifiesta? El objetivo aumenta de tamaño y masa en un 10%. Y otra serie de efectos más, ¿no? Que hemos sacado un resultado mayor, vamos a decir un 18 o un 19 en esa tirada. El objetivo aumenta de tamaño en un 50%, es decir, mucho más. Hay otros hechizos que la diferencia de efectos entre los resultados es mayor. Es decir, hay hechizos en los que si obtenemos un resultado, el efecto es 1. Si obtenemos un resultado mayor, no significa que el efecto sea el mismo, pero mejor, sino que puede ser uno completamente diferente. ¿Y cuándo perderán esos hechizos? Bueno, pues si el resultado es malo, puede ser un fracaso. En algunos hechizos se especifica que el mago pierde la posibilidad de utilizar ese hechizo hasta que descanse. Ya no podrá recurrir, ya no podrá utilizarlo. Pero incluso puede ser peor, ya que si el resultado es un 1, pues incluso puede acabar obteniendo corrupción. La magia cambia a la gente y el mago puede ir volviéndose corrupto, deformándose, convirtiéndose en un personaje no jugador, básicamente. Eso sería en el caso de los magos, ya digo. Funciona de ese modo impredecible, por eso también ocupa mucho espacio del libro, ya que cada hechizo que aparece en este manual recogido tiene entre 1 y 2 páginas dedicadas exclusivamente a él, y cuando lo lancemos en partida es una parte del libro que vamos a estar consultando, eso sí, con cierta frecuencia, ya que cada vez que el mago quiera lanzar uno de esos hechizos, pues tendrá que estar consultando el libro para ver cuál es el resultado que ha obtenido, cuál es el efecto que ha obtenido. Otra opción es fotocopiarse esas páginas de los hechizos que tenga y así no tener que estar tirando todo el rato el manual, lo tenga más a mano, es más sencillo. Truquitos que puede sacar uno. En el caso de los clérigos, decía esa reprobación, voy a ir en este caso para atrás, y es que a medida que realicen su propia magia, sus intervenciones divinas, si los resultados son negativos, les irá aumentando la reprobación de su deidad y por ende las posibilidades de que fracasen no solamente en sus tiradas de magia, sino en muchas otras tiradas. Hasta que, bueno, pues entonen el mea culpa, digamos, hagan penitencia. Por supuesto, narrativa o mecánica, eso ya dependerá de nuestro director de juego. No hay una regla que diga, para hacer penitencia hay que hacer esto. No. Que lo diga, que lo fije la historia y el director de juego y el jugador. Momento a partir del cual podrá recuperar el favor de su dios y volver a funcionar como funcionaba anteriormente. Es una maravilla. Me encanta el sistema de magia de este juego de rol en concreto. Y además tiene otra particularidad que lo hace único. Mira, aquí vemos la corrupción en esta ilustración perfectamente recogida, ¿no? De cómo empezaría a cómo podría acabar el mago si no se anda con cuidado. Aparte de esto, decía, tiene un elemento brutalísimo que son los duelos arcanos. Y es que la magia no solamente es imprevisible, sino que cuando dos personajes, tanto de los jugadores como del director de juego, es decir, bien de los personajes jugadores o bien enemigos,
controlan la magia y empiezan a lanzar hechizos, se entra en lo que vendría a ser un duelo arcano. Es decir, no es como otros juegos en los que un mago lanza sus hechizos, el mago enemigo lanza los suyos, todos tienen efecto y se resuelven y ya está, aquí no pasa nada. No. En Clásicos del Mazmorreo, esas fuerzas entran en duelo, esos magos entran en duelo, y realmente lo que van a hacer es combatir entre sí e intentar que sean sus hechizos los que se manifiesten y los hechizos del rival los que no lleguen a funcionar. Todo esto tiene un sistema de reglas propio, no voy a describirlo ahora en profundidad, me alargaría un montón, pero vamos a decir que es casi un minijuego tremendamente divertido, el sistema de duelos arcanos, y además que también tiene esa parte de imprevisibilidad, esa vertiente caótica, porque entre los efectos que pueden suceder en esos duelos arcanos puede acabar pasando que nuestro mago o el mago enemigo acabe en una dimensión diferente, perdido para siempre, o que a lo mejor el tiempo vaya más lento y ellos estén con su duelo y el resto actúan lentamente, que entre en una especie de bucle temporal y no hagan más que lanzar el mismo hechizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En fin, una auténtica locura que de nuevo hacen de Clásicos del Mazmorreo a nivel de mecánicas y a nivel de sistema, sobre todo en este caso en lo que es la magia, una experiencia que debes tener, ¿no? Hasta aquí todo lo que puedo comentar a nivel de sistema, de mecánicas, prácticamente en media hora, y eso que me he centrado solamente en las cosas más importantes que yo creo que diferencian a este juego con respecto a otros. Tiene sus partes negativas que pasaré a mencionar ahora en la valoración final, pero huelga decir que, igual que comentaba en trasfondo, que me parecía un juego excelente, todo lo que tiene que ver con las mecánicas y el sistema de Clásicos del Mazmorreo también me parece un juego excelente. Súper sencillo y además con una serie de innovaciones a un sistema ya de sobras conocido que funcionan y funcionan muy bien y que no son innovaciones superfluas. Realmente intentan conseguir algo, como es el caso de los dados, por poner un ejemplo, y lo consiguen. Que consiguen su objetivo. Así que, si os parece, vamos a pasar ya a la valoración final de este Clásicos del Mazmorreo. Llegados a este punto, momento de dar nuestra valoración final, nuestra opinión personal sobre Clásicos del Mazmorreo, aunque como ya la hemos ido adelantando a lo largo del presente vídeo, sabéis que esta es positiva. No obstante, vamos a hacer un repaso de los diferentes puntos positivos y puntos negativos del presente juego de rol. En el apartado de los puntos positivos, ya hemos mencionado el sistema. El sistema, toda una serie de innovaciones y mecánicas que introduce al sistema original de Dragones y Mazmorras, que yo creo que funcionan perfectamente. Se nota que el juego tiene muchas horas de testeo y que todas esas mecánicas nuevas o innovaciones que se han introducido funcionan y tienen una razón de ser, hasta el punto de que los propios autores o el propio autor te, te explican, te argumentan sucesos que a ellos mismos les acontecieron en partida cuando las aplicaban de forma diferente o no las aplicaban. Así que todo eso es palpable, todo eso se ve, es un juego que funciona a las mil maravillas, que realmente es más sencillo de lo que pudiera aparentar cuando lo ojeamos, pero recordemos que tiene una gran cantidad de tablas que no necesariamente vamos a tener por qué consultar la inmensa mayoría de ellas en partida, ¿no? Todo el sistema de magia, de los duelos mágicos, puede parecer muy complejo, pero en realidad es bastante simple y ayuda un montón a la experiencia que busca conseguir Clásicos del Mazmorreo, que es esa aventura loca, ese sentido de la maravilla que intenta traer de vuelta en sus partidas. Ya digo, a nivel de mecánicas, de regla, de sistema, sobresaliente, sin lugar a dudas. Así también con el trasfondo.
Ya hemos mencionado que no tiene trasfondo el juego, no tenemos capítulo dedicado a la historia del mundo de Clásicos del Mazmorreo, de sus personajes ilustres, nada de eso, nada de eso. Solamente son unas directrices, pero la genialidad que lo aupa por encima de otros juegos que a lo mejor sí que tengan ese trasfondo dentro del OSR es el hecho de que no se cierra puertas. Al ser un título que basa sus aventuras, sus campañas y que nos insta a que nosotros basemos, construyamos nuestro mundo, nuestra campaña, nuestras aventuras en las influencias que dieron lugar a Dragones y Mazmorras, en aquellos autores primigenios que dieron a luz a lo que sería el género literario de la fantasía, pues como digo, no se cierra puertas, nos permite crear todo tipo de aventuras, campañas o mundos locos, muy, muy, muy locos y muy, muy, muy originales. No es descabellado vivir una campaña en un planeta diferente, dar un salto a una dimensión paralela y volver al mundo de origen más tradicional de los personajes. Todo eso puede suceder perfectamente en Clásicos del Mazmorreo y no se sale de la lógica del mundo de Clásicos del Mazmorreo que nosotros creemos, porque seguirá manteniendo las directrices del propio juego. A los jugadores les maravillará esa experiencia, estoy convencido, ya que no será lo que se esperan de un juego que en principio debiera ser mazmorreo y por ende una fantasía tradicional que se saben de memoria. A nivel oficial, o lo que nosotros creemos, Clásicos del Mazmorreo nos permite hacer todo tipo de aventuras y campañas tremendamente originales. Y eso, amigos y amigas, de nuevo, lo aupa al sobresaliente y por encima de otros juegos de rol de corte similar. Pero es que ya hemos dicho que todo eso se ve en el apartado artístico del manual. Sin ser, no es un juego a todo color, no es un juego con una maquetación que rompa moldes, pero las ilustraciones que trae, que son muchísimas, es cierto que hay quizá demasiado caos en todo el manual y que no todas son, no todas rinden al mismo nivel, ¿no? Pero Stefan Pout y sobre todo Doug Kovacs se encargan de hacer las principales ilustraciones de esta línea de juego y de este manual básico y se alzan por encima del resto, sobresalen por encima del resto, le dan una gran cantidad de personalidad a Clásicos del Mazmorreo y captan, sobre todo Doug Kovacs, captan perfectamente lo que nos plantea Clásicos del Mazmorreo, que es esa espada y brujería, esa fantasía medieval que debiera ser heroica, pero que al mismo tiempo no lo es. Es un tanto extravagante, ¿no? Feísta, extraña. No es prototípica, ni muchísimo menos. No sé, podríamos dedicarle aquí toda una serie de adjetivos que la presentación visual del juego capta perfectamente, sobre todo en manos de ese artista en concreto, ¿no? De nuevo, todo eso sobresaliente. El último punto positivo que me queda por marcarle a Clásicos del Mazmorreo, la inclusión de dos aventuras. Recordar, yo siempre le pongo puntos positivos a un juego de rol cuyo manual básico traiga aventuras, porque me parece algo imprescindible, una aventura introductoria para empezar a jugar en el manual básico. Clásicos del Mazmorreo trae dos aventuras. La primera de ellas es una aventura nivel 0, perfecta aventura introductoria, perfecta para comenzar con clásicos, que es El Pórtico bajo las estrellas. Os animo de verdad a dirigirla. La segunda cambiará, dependiendo de si tenemos la tirada original o la reimpresión. Pero de nuevo, son dos aventuras, puntos positivos que se lleva este manual básico en ese sentido. ¿Cuál es la parte negativa? ¿Dónde está lo malo de este juego de rol? Pues para mí quizá el punto negativo más reseñable reside en que es un juego que es demasiado consciente de sí mismo. Me explico un poquito. Exige al jugador venir sabido de casa. Cuando uno se mete en las páginas de Clásicos del Mazmorreo, tiene que conocer o tener un bagaje previo. No le van a explicar aquí
el juego de rol de Dragones y Mazmorras original. No le van a explicar aquí cómo es una partida de mazmorreo. No le van a enseñar a crear una mazmorra, a poblar una mazmorra. Todos esos contenidos, el juego asume que los conoces. De hecho, hay una página un poco de coña, ¿no? Que básicamente te hace como firmar un contrato en el que precisamente se están eh, desglosando esos puntos de que tú ya eres conocedor de todo esto. Y es un juego que realmente es así. ¿Por qué esto es negativo? Hombre, pues hombre, si tienes 40 años o 30 y pico y te has cansado de jugar mazmorreo, pues seguramente no te haga falta. O sea, no te suponga ningún tipo de problema meterte a leer clásicos del mazmorreo. Ya lo conoces, sabes de lo que te está hablando. Pero para el jugador novel, para aquella persona que se mete por primera vez en esto del rol, no creo que Clásicos del Mazmorreo sea el juego ideal para empezar a jugar al rol. Y no porque sea un juego complejo, curiosamente. Porque lo cierto es que es un juego que a nivel mecánico es sencillo. No tiene un sistema complejo de reglas o difícil de dirigir. Todo lo contrario, el mazmorreo precisamente se caracteriza por ser un tipo de partida bastante sencilla de dirigir. Pero no es el juego más apto para empezar a jugar el rol porque a la hora de leerlo y comprenderlo te exige tener una serie de conocimientos que si no tienes, pues es muy posible que te vayas a sentir perdido, ¿de acuerdo? Por eso sería mejor empezar por otros juegos, no sé, Aventuras de la Marca del Este mismamente. Y una vez ya estás familiarizado con lo que supone ese estilo de juego, el OSR, el retroclon, el mazmorreo, entonces sí, subes de nivel y te metes en clásicos del mazmorreo y descubres un mundo nuevo, ¿no? Pero ya digo, para mí, esa, esa exigencia de tener un bagaje previo lo hace poco adecuado para los jugadores más novatos, más nuevos, y por ende es una pena, pero es algo negativo que tengo que decirle. Otro punto negativo que le encuentro es todo lo que tiene que ver con la maquetación y la distribución del texto y capítulos del libro, que me ha resultado algo caótico, quizá incluso apabullante. Son muchísimas páginas, tiene un formato de letra bastante pequeño, hay muchísimas tablas por doquier y la maquetación la verdad es que no ayuda a que sea fácil de consultar ni fácil de leer tampoco, ¿no? Y además, tantísima ilustración por todos lados, al final te deja una sensación de horror vacui, de que como haya un hueco en blanco, terror, un hueco en blanco. Hay aire, oh Dios mío. Eso me parece que es negativo, ¿no? Es demasiado barroco, demasiado abigarrado. Pero, sinceramente, si eso es todo lo negativo que le puedo encontrar a este juego de rol, entonces solo puedo decir, concluyendo, que estamos ante un juego de rol excelente y maravilloso, y que me atrevería a decir, y no me temblaría la mano en ello, que posiblemente sea el mejor juego de rol de mazmorreo que haya actualmente en el mercado. No debería ser el juego por el que empezases a jugar mazmorreo, pero una vez conozcas esta manera de jugar al rol, sin duda alguna tienes que probar clásicos del mazmorreo. Te estás perdiendo una experiencia que debe ser probada. Así que eso es un poco la conclusión a la que llego con esta reseña. Clásicos del mazmorreo es un juego fabuloso, uno de los mejores, si no el mejor juego de mazmorreo publicado en castellano. Y te invito a que le eches un ojo porque realmente creo que merece la pena. Vas a encontrar algunos defectos, es imposible no hacerlo, pero creo que todo lo positivo que tiene sobrepasa, pero con creces, a lo negativo. Nada más por mi parte, espero que os haya resultado útil y os haya gustado esta reseña. Recordar que podéis ayudar a que otra gente la encuentre
dándole a me gusta, ya que el algoritmo de YouTube se la recomendará a otras personas como vosotros que les pueda resultar útil. Si queréis ver más reseñas, partidas, charlas u otro tipo de contenido rolero, no dudéis en suscribiros a nuestro canal en 5 minutos rol. Publicamos vídeos todos los días de la semana. Y además, si queréis apoyarnos de un modo más directo para que podamos seguir adelante, os recomiendo echar un ojo a nuestro Patreon. Tenemos un enlace en la caja de descripción y a cambio de una pequeña cantidad económica que a nosotros nos ayuda un montón, podréis disfrutar de todo tipo de ventajas, desde participar en nuestras secciones, votar las reseñas que hacemos, participar en sorteos exclusivos o jugar partidas que hacemos solamente para vosotros los mecenas. Insisto, echarle un ojo si estáis interesados. Por mi parte, Love Psycho, me despido. Tener un magnífico día. Adiós, hasta la próxima. Nos vemos en futuras mazmorras.